6:27, saludamos a esta hora al doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo, infectólogo, coordinador nacional de estudios sobre COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para Colombia. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a toda la mesa y a todos los oyentes de la FM. Doctor Álvarez, la noticia de esta mañana es la posibilidad de un cuarto pico. ¿Qué tan cerca estamos de un cuarto pico de COVID en Colombia? Pues diríamos que hay una tendencia en el número de casos que están incrementando levemente y es una posibilidad, y recordemos que es una posibilidad por 3 o 4 razones, Luis Carlos. La primera es porque definitivamente es más obvio que está circulando la variante Delta cada vez en el país y esta variante es más contagiosa, es decir, tiene mayor capacidad de que una persona contagiada pueda transmitirle a personas que a su alrededor. ¿Eso es grave teniendo en cuenta que la gente ya está vacunándose, que esto está avanzando? Es decir, ¿que la gente se siga contagiando es grave o es menos grave que antes? Es menos grave si las personas están vacunadas claramente, y ese es el segundo punto que quería comentar. Digamos que la posibilidad también de que se presente un pico depende de qué tantas personas estén susceptibles. Y cuando hablamos de susceptibles son personas o que no les ha dado COVID o que no se han vacunado. Entonces, entre más personas se hayan vacunado o se hayan recuperado de COVID, pues menos probabilidad tiene que así circule una variante que sean afectados. Y si son afectados, pues tienen menos probabilidad de terminar hospitalizados o complicados. Por eso, entre más se retarde el pico, es una buena noticia porque significa que a medida que haya más personas vacunadas, pues el impacto que pueda tener un cuarto pico, pues se va a disminuir en tamaño y en intensidad. Y lo otro, pues que también depende mucho, es la observancia de las medidas que hagamos. Es decir, no se nos puede olvidar que el virus sigue circulando y por lo tanto todavía no es momento para quitarnos el tapabocas o no respetar las normas de bioseguridad. Creo que ahí son lo que hace que cambie o que se presente un pico, pues depende de esas 3 por lo menos variables importantes. Doctor Carlos Álvarez, muy buenos días. Digamos que Colombia vaya atrás, un poco siguiendo las estrategias del resto del mundo, de Europa, de Estados Unidos, que han tenido que enfrentar antes que nosotros todo el tema del COVID. ¿Qué nos dicen los números de ellos? Porque es que hay mucha gente que dice, pues entonces, ¿para qué nos vacunamos si uno se puede contagiar? ¿Para qué nos vacunamos si uno se puede morir? ¿Para qué nos vacunamos si igual el virus sigue? No, definitivamente ya tenemos con los datos, no solo de ellos, sino también los nuestros, en que las personas vacunadas definitivamente tienen menos riesgo de infectarse, de complicarse y de morir. Es así de claro. Ya lo vemos en los datos 6, 12 veces, es mucho de menos riesgo. Claro, en biología no podemos hablar de 0 o 100, es decir, que el que se vacune nunca se va a morir o el que nunca se vacune se va a morir. Ese sencillamente cambia las probabilidades de riesgo. Y en este sentido es supremamente claro que definitivamente cuando la gente se vacuna, pues no va a tener las complicaciones o muchísimo menos ese riesgo. Entonces, aquí sí no es un supuesto, sino es una realidad que las personas vacunadas y en los países donde han avanzado en la vacunación se presentan casos, pero el número de muertos no es similar a lo que veíamos en las olas anteriores. Doctor Álvarez, le saluda William Calderón. Nos habían dicho que para final de año muy probablemente íbamos a tener ya inmunidad de rebaño. De acuerdo al comportamiento, a la velocidad de vacunación, a la manera como se han movido las diferentes variantes del virus en el país, ¿qué piensan ustedes o qué calculan ustedes va a ocurrir con la inmunidad de rebaño? ¿Para cuándo? Sí, aquí hay que decir 2 cosas. La primera es que la inmunidad de rebaño calculada a comienzos del año era el 70%, y esto no era al azar, sino sencillamente se basa en la velocidad de la transmisión que tiene la variante que estaba en ese momento, que era 3 veces menos con capacidad de contagio que la actual. Eso hace que ese valor que se ha dicho como cifra mágica del 70%, pues ahora se habla de un 85, un 90%, y esa es la razón por el tipo de variante que está circulando. En ese sentido, llegar a ese 70% entre la población vacunada probablemente se va a llegar, según lo que uno ve los datos de vacunación que se está haciendo en el país, a la velocidad que tenemos ahora, pero pues probablemente necesitamos un poco más de ese 70%. Tenemos una ventaja, hay que decirlo también, en que las personas que se han vacunado, que se han infectado de COVID, se han recuperado, también es unas personas que adquieren inmunidad, que también se requiere un refuerzo, pero esa inmunidad también generada por la misma infección natural también es una ventaja.
Doctor Álvarez, buenos días, lo saluda Juan Lozano. ¿Qué recomendaciones está formulando usted de cara a la temporada decembrina, que es la temporada en la que hay muchas aglomeraciones en el comercio, muchos encuentros familiares, muchas rumbas, muchas fiestas? ¿Cómo prepararnos para la temporada de diciembre y qué decirles a los alcaldes frente al manejo de la bioseguridad en diciembre? Buenos días, Juan. Yo creo que lo que tenemos que tener en claro son las cosas que dependen de nosotros. Que el virus mute no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros dos cosas. Uno, aumentar las tasas de vacunación, las coberturas de vacunación para los diferentes alcaldes, lograr esas metas que se han propuesto es supremamente clave para poder también al mismo tiempo trabajar en los aforos. Lo que no podemos hacer es liberar aforos y no vacunarlos. Y las personas que tienen más riesgo de vacunarnos y que ya están aprobadas en el plan de vacunación, tenemos que trabajar fuertemente en que seamos conscientes de vacunarnos, especialmente las personas mayores de 60 años con la tercera dosis, y todavía hay personas que ya deberían estar vacunadas de más de 50 o de 40 años que no lo han hecho, y creo que es un llamado a que justamente si queremos un diciembre con mayor posibilidad de interacciones, pues tenemos que estar conscientes en que la manera de protegernos nosotros y los que están alrededor de nuestro, pues es vacunarnos, sí. Y eso tenemos que trabajar como comunidad. Doctor Álvarez, los epidemiólogos, si sucede el cuarto pico como en Estados Unidos y en otras regiones del mundo, en Colombia, ¿recomendarían volver al confinamiento? No, yo creo que en este momento esas son opciones que siempre están ahí, pero son opciones que cada vez no se piensan en menos impacto que puede tener. Digamos que ya tenemos claro en que las condiciones en el momento inicial a lo que tenemos ahora son completamente diferentes, el mismo número de personas que están protegidas, las mismas medidas, la misma experiencia que se tiene. Yo creo que eso no, pues uno nunca puede decir como digo siempre, nunca, pero en realidad esas probabilidades de confinamiento pues cada vez son mucho más alejadas de la realidad. Con los datos que tenemos actualmente, con las variantes que tenemos, pues no lo vemos. 6 de la mañana, 34 minutos, es el doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo, infectólogo, coordinador nacional de estudios sobre COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para Colombia. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Con mucho gusto.